La mesa. Mis simpatías literarias como crítico están con los innovadores, con aquellos que luchan por implantar una manera de vivir, de escribir distinta. En los momentos más significativos de sus vidas como escritores prefiero a José Vasconcelos y no a Antonio Caso, a José Juan Tablada y no a Efrén Rebolledo, a José Gorostiza y no a Jaime Torres Bodet, a Octavio Paz y no a Rafael Solana, entre otras muchas opciones que podría citar. Los primeros representan la voluntad de ruptura y los segundos, al margen de sus propias aportaciones, la conformidad en cierto modo con el status quo. De las dos partes de esta opción optó por la primera, la de los acróbatas que ejecutan sus piruetas a gran altura y no tienen abajo una red que los proteja. ¿De quién son estas palabras, amigo mío? Sin duda alguna, del francotirador de la lengua, don Emanuel Carballo. Don Emanuel Carballo, a quien dedicamos con muchísimo cariño este programa, ahora que se nos fue, este gigante al lado de un semidios como García Márquez. Completamente de acuerdo. En las fechas cercanas. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. En esta ocasión, qué bueno que vienes a levantarnos el rating. Sí, yo sé que anda bajón esto y ahorita le vamos a levantar rating y bueno, ya Samuel sabes. Gómez Pues. Luna con nosotros, yo soy Álvaro Avite, esto es La Mesa y como ustedes escucharon y vieron, vamos a dedicar el programa a Carballo, uno de los grandes críticos, sino que el más grande crítico de las últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI, Sin crítico duda literario. Empecemos, cuéntame, ¿qué hace un crítico? ¿Cuál es la labor de un crítico literario? Mira, para que hablemos ¿Cómo se lo sobre platicamos a la gente? Crítico literario tenemos que hablar, me he fijado que la gente prefiere la anécdota, Ajá. que a lo mejor la rigidez o la frialdad del dato. Ajá. Y decían que al momento de que Manuel Carballo platicaba sobre su inminente muerte, que tarde o temprano iba a ocurrirle, él decía que cuando muriera iban a requerir enterrarlo en dos ataúdes, uno para su cuerpo y el otro para su lengua viperina, porque el crítico es precisamente la voz mordaz, es quien debe de poner orden a la literatura. Creo que existe un problema de cierta forma semántico cuando hablamos de un crítico. Pensamos en el crítico y automáticamente pensamos en la crítica, pero una crítica mordaz, una crítica que no, aunque no creo en el término de crítica constructiva, porque toda crítica tiende a destruir finalmente, pero usualmente pensamos que el crítico es una persona que únicamente se encarga de valorar los textos o cualquier otra de las ramas del conocimiento humano, siendo que en realidad el crítico tiene como función primordial dar los ejes para definir los rumbos. Fíjate algo importantísimo, Álvaro. Dar los ejes para definir los rumbos. Sí, fíjate en esto. El crítico, gracias al crítico sabemos cuando aparece una nueva generación, cuando aparece una nueva escuela. Un caso muy concreto, como tú acabas de hablar, de tu semidios Gabriel García Márquez. Que bueno, yo no soy muy partidario de don Gabriel. Pero no lo digas en voz alta. Sí, ¿verdad? No lo digamos en voz alta. Sí, Bien, porque ahora que se murió el Gabo, todo el mundo leyó sus cuentos. Exactamente. Sí, todo el mundo le llora, pero bueno. Exacto. Fíjate en esto. ¿Cómo podríamos entender el movimiento que hicieron Gabriel García Márquez, que participó Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes? ¿Cómo podríamos entenderlo si no fuera por los críticos? Claro. Ahora, ¿no es tan de flojera un poco el tema de criticar porque sí? ¿Qué hay detrás de un crítico para que entonces tenga sustento su crítica y vaya más allá de la crítica misma? Mira. O sea, que sus textos tengan también un valor literario, Por como supuesto. es el caso de Carballo. No, Carballo se Hay un defiende valor por sí literario. solo. Hay algunos muy cercanos a los ensayos, algunas críticas que son no solo artículos de crítica literaria, sino que están muy cercanos a grandes ensayos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué crees tú cuáles son las características de un crítico que trasciende y que entonces ayuda a reconocer una generación, ayuda a reconocer un movimiento literario que está surgiendo o que se renueva o que sacude para que se renueva? Porque además Carballo empujó para que sucediera y apostó por algunos que eran negados en su tiempo, ¿no? Mira, esto podríamos definirlo como una vez que le preguntaron a mi amigo Luciano Pavarotti que cómo definir la música. Porque él y yo nos hablábamos de tú, Ok. Decía Pavarotti que solamente había dos tipos de música. ¿También usaba guayaberas a la Echeverría, su amigo? No. Ciertamente. Ok. Volvamos Volvamos a Pavarotti. Adelante, por favor, adelante. Bien. Decía Pavarotti que solamente había dos tipos de música. Buena y mala música. No porque sea música clásica, automáticamente es música buena. Pues claro que
Si entre todos hay ciertas categorías, ¿por qué no la música clásica va a ser la diferencia? Claro. O muchas veces pensamos en música, permítanme la mala palabra, pero es como se conoce, música popular que forzosamente tiene que ser mala. Claro que no, de todo hay joyas que pueden relucir en cierto momento. Yo creo que una de las principales características del crítico no solamente es tener la cultura suficiente para emitir un juicio de valor. Recordemos que todo mundo podemos emitir juicios de valor, sí, pero la cosa radica en la persona que tiene la formación para dar un testimonio con mayor veracidad. No es lo mismo una persona que a lo mejor toda su vida se ha encargado del estudio literario. Pienso en la maestra Sara Velasco, una gran amiga que le mandamos saludos. Que le extrañamos, por que cierto, le extrañamos, Sara, por si nos estás cierto. viendo, esperamos verte pronto por acá. Cuando uno analiza la trascendencia y la trayectoria de la maestra Sara Velasco y te das cuenta de la crítica que puede hacer un texto por hablar de un tema, pues te das cuenta que va más allá del tradicional y el absurdo, me gustó porque sí o no me gustó porque no lo entendí, sino que tiene que escarbar con mayor profundidad. Ahora bien, otra de las cosas, creo yo, para ser verdaderamente un crítico de renombre, prestigio y sobre todo que las generaciones reconozcan, es que sea incorruptible. Y Emanuel Carballo, bueno, de acuerdo a la gente que da tiene su precio serlo. Por supuesto. Claro. Decían que Emanuel Carballo era un incorruptible. Tú acabas de mencionar algo antes de que me hicieras esta pregunta que más que nada parece antología, en el cual decías de que él ayudó a descubrir muchos talentos. Bueno, nada más les pongo como referencia que cuando una persona se acerca a los 20 protagonistas de la literatura mexicana, te vas a dar cuenta de ese ojo crítico que tenía. Empieza dedicándole un espacio a los ya consagrados. Pienso en Artemio del Valle Arizpe, pienso que, por ejemplo, lo que le dedica también a Agustín Yáñez, figuras que ya estaban consolidadas. A Vasconcelos. El maestrísimo don Vasconcelos. Fíjate, algo al respecto que escribe el maestro Carballo, que escribió. A mí, como crítico, me tocó rehabilitar a dos escritores que a inicio de los 50 casi no figuraban en la bolsa de valores de nuestra literatura. Qué bonita expresión. José Vasconcelos y Martín Luis Guzmán, no más. Me tocó Casi en esa nadie. década, asimismo, poner en órbita a tres narradores que son hoy monstruos sagrados de la literatura nacional. Juan José Arriola, Rulfo y Yáñez. Juan Rulfo y Elena Garro. También me tocó, en los años 60, ayudar a que publicaran sus primeros textos Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, José Agustín, además lo editó, La Onda, Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña. el rey criollo. En 5 líneas he nombrado a prácticamente la literatura contemporánea La mexicana. parte sustancial. ¿Estamos de acuerdo o no? Por completo. Imagínense la importancia de un crítico. Alguien que habla bien de ti, que no eres tú, o alguien que habla mal de ti y te lo dice de frente, ¿no? Sí. Y te argumenta. Sí. Por ahí va la labor de un crítico. Por completo. Además, fíjate en algo. En este texto de los 20 protagonistas de la literatura mexicana, dedica en especial, de alguna forma, definición, por llamarle, a dos jóvenes que vislumbraban talento, Arreola y Rulfo. ¿Qué ojo tuvo? Si bien es cierto que el nombre de Rulfo come aparte en la literatura nacional y sin duda alguna universal. Totalmente. Fíjate la labor que tuvo. Además, se sustenta, y eso sería muy interesante, espero en alguna ocasión podérselo preguntar directamente a aquí mi querido amigo don Agustín, cuando hablaba sobre la literatura de la onda, puesto que parece que fue Carballo el que les dio ese nombre. Además negada al principio. Por completo. ¿No? ¿Y por qué era negada? Entiendan ustedes que el movimiento de la onda se caracterizó primordialmente por 3 aportaciones a las letras: sexo, drogas y rock and roll. Nos vamos con este último comentario de literatura de la onda. No es censura, nada más que me están pidiendo que nos vayamos a corte, pero sí tienes toda la razón y regresamos con este sexo, rock y rock and roll en la literatura mexicana. ¿Te Qué parece? bueno que terminó la frase, si no tuve miedo. Exacto. Estamos de regreso en la mesa. La mesa. La mesa. Estamos diciendo muchas tonterías fuera del aire y nosotros tenemos que regresar a nuestro tema, constructivas. Así es, mi querido Alvarito. Estábamos en la literatura de la onda, que es una literatura disruptiva que rompe con lo que se venía haciendo en ese entonces. Para los que no conozcan, uno de sus máximos representantes, José Agustín, de Perfil, por ejemplo, es una de las obras cumbres de este movimiento. Búsquenlo, léanlo, se van a divertir mucho. Sobre todo es una literatura muy cercana a la juventud porque fue hecha en su tiempo, desde la juventud para la juventud, y una
literatura que hablaba de manera directa sobre una realidad en estos años 60, que era innegable: sexo, Drogas y rock droga y and roll. rock and roll, ¿no? Sí. Y Carballo no lo niega ni se No, asusta. Al ¿no? contrario, él es el que oficialmente, de acuerdo a la tradición, no solamente se va a preocupar por estos muchachos, sino que los va a definir. Ahora bien, hay que entender lo siguiente. Cuando pensamos en la literatura mexicana, usualmente en el colectivo, que es la forma en que la gente puede entender los clásicos sin haberlos leído, que creo que es una forma muy interesante de definirlo, se piensa en el cuento mexicano, cito, como aquello que ocurre en el campo. Vamos a decirlo, las historias de un personaje puede ser hacendado, puede ser un hombre pobre, pueden ser los de abajo, pueden ser las tierras flacas, etcétera, en el cual todo su mundo va a girar en torno a este México tradicional. Y cuando aparece el Movimiento de la Onda, oficialmente el primer libro de cuentos que va a romper, que va a ser este gran cisma con la literatura tradicional mexicana, es precisamente el libro de Parménides García Saldaña, El Rey Criollo, que por cierto es el título de una de las canciones de Elvis Presley. Me pongo de pie, porque se va a utilizar ya en México algo nunca antes visto. Ya no vamos a utilizar el francés para hacer las citas en nuestros libros. Ahora Ya no vamos a dominguear, pues. No, ahora vamos a poder utilizar expresiones, frases, letras de canciones de rock and roll. Pienso, por ejemplo, en Elvis Presley. Entonces, cuando entendemos este movimiento, vamos a entender un poco la función de la censura y del crítico. Hay una tradición, una leyenda urbana que dice que Su Majestad Elvis, en una ocasión... Ahora ya entiendo tu afición por el copetito. Claro, así es. Ya entendí todo. En una de esas tradiciones se dice que en una ocasión Elvis Presley dijo que él prefería besar a un puerco que una mexicana. Y bueno, ya hay toda una serie. Lo interesante es que ninguno de los periódicos de la época lo pueden registraron. argumentar. La explicación que se tiene es, creo, sumamente interesante. Recuerden ustedes que para esa época ser joven era ser un delito, era estar penado. Si ustedes no lo creen, piensen, por ejemplo, en las fotografías de sus padres, quizá muy jovencitos, o a lo mejor de los tíos grandes, que apenas eran unos muchachitos con un incipiente bigote, pero ya se vestían de una forma sumamente formal, porque esa transición de la juventud a la madurez era el peligro para México. Para las familias bien, un término también muy tapatío, por cierto, la música que se escuchaba eran, por ejemplo, la música de los tríos. Y para los muchachos ya rebeldes, el mambo. Pero nunca podíamos esperar que primeramente llegara un hombre con un copete desafiante de gravedad y unas caderas que estaban rompiendo la gravedad propia a cantarnos en inglés. Automáticamente se convertía en un alentador de la juventud en lo negativo. Y Emanuel Carballo no se asusta por ello. Al contrario. También mueve las caderas. Ven este muchacho, o ven estos muchachos de la onda, la posibilidad de una nueva regeneración de la literatura. Entonces, eso es importantísimo. Claro. Que no se asustó, vamos, a lo que podía sugerir. Otra característica de un crítico de trascendencia, no asustarse, Sí. al contrario, ser capaz de que la miopía que causa el tiempo real, Sí. que tú sabes que en todo en la vida causa miopía lo que estás viviendo en tiempo real. El crítico sabe separarse, Por supuesto. sabe distanciarse para poder entonces, tal cual como su nombre lo dice, criticar. Fíjate, otra frase del maestro Carballo que me gusta. Como crítico me sucederá lo que un día Alfonso Reyes. Llegará un joven en el último barco y pondrá en tela de juicio todo lo que pensé y edifiqué y se pitorreará de mí. Y yo ya estoy esperando a ese joven que va a tener razón como yo la tuve cuando fui irrespetuoso con mis mayores. Aquí lo que pasó es que nunca envejeció el maestro Carballo. No envejeció y tampoco va a morir No, por el nivel definitivamente. y la fortaleza de su trabajo como crítico. ¿Qué hizo que no envejeciera? ¿Por qué entonces siguió dialogando con la juventud y dialogando desde textos con la nueva literatura que le tocó en tiempo real y que siempre estuvo contemporaneizada a través de sus textos, ¿no? Dijo Quevedo que encerrado en la paz de estos desiertos, entre pocos pero buenos libros, vivo conversando con difuntos y mis ojos escuchando a los muertos. Ándele. Y en músicos callados contrapuntos, y para seguirle, ¿verdad? Hablando sobre el destierro que tuvo Quevedo en aquella mítica torre. Creo que lo mismo ocurrió con Carballo.
Carballo supo mantenerse no solamente en constante vigencia, sino que fue un crítico, creo yo, incorruptible. Lo mismo ocurre en la crítica como en la literatura, en el área de la poesía. Lo bueno flota, lo que no se hunde. Y hasta la fecha, cada vez que hablamos de crítico como Emanuel Carballo, ese sí ponía a muchas personas a temblar, porque sabían que el puro nombre de Carballo lo mismo producía terror que miedo. Era incorruptible. Ahora bien, tú me acabas de preguntar, bueno, pero ¿qué elementos necesitamos para que perdure? Creo yo que al menos una gran virtud, ser responsable de su tiempo y de su ser. Carballo fue un hombre responsable de su tiempo, claro. ¿No? Sostenerla. Fue responsable de su tiempo y de su palabra. Y sostenerla no solo desde el juicio de valor, sino desde una capacidad crítica sustentada en otras lecturas, sustentada en un camino y sustentada también en un escritor, que como sabemos muchos de los que hacen crítica iniciaron su proceso intentando ser un escritor de ficción o un poeta, ¿no? Sí. Es el caso también de Carballo y lo dice, lo dijo Carballo, abiertamente en varias entrevistas. Yo quería ser. Pero Carballo, por cierto... Pero tiene lo fue textos, siempre, ¿no? Sí, pero también esto, Carballo, por ejemplo, escribió poesía. Él decía que sin duda alguna era la que más le había dedicado su pasión, pero que de alguna forma la poesía nunca le había sido del todo agradecida con él. Yo creo que lo platicábamos, Álvaro. Carballo supo en un momento dado que, y voy a citar a Arreola, el maestrísimo, que si quería escribir y ser Arreola, no se iba a poder, porque ya existía el maestro Arreola. Pero en cambio podía ser crítica y podía ser Emanuel Carballo. Hoy por hoy en el mundo de la literatura, cuando hablamos de estos grandes maestros, al igual como cuando hablamos del gran filólogo de México, pienso en Antonio Latorre, cuando pensamos en este crítico, invariablemente va el nombre de Carballo. Claro. Tan va el nombre de Carballo que hay el mito, no sé qué tan cierto sea, que el primer manuscrito de 100 años de soledad, hablando otra vez de García Márquez, fíjate que además qué ironía, que mueren con horas de diferencia, ¿no? Sí. Hay el mito de que García Márquez al primero que le da el manuscrito ya terminado, tallereado y cerrado, es a él, ¿no? Quién sabe si sea también uno de los tantos mitos que hay alrededor de 100 años de soledad. Pero una obra cumbre de la literatura latinoamericana, de la literatura en español. Sí. Imagínate el sello de garantía que implicaba que Carballo lo leyera por primera vez. Claro. Que además a Gabo le salía el marketing. Sí, ¿no? Entonces, lo sabía manejar muy bien. Seguramente también sabía que la cercanía y la posibilidad de que Carballo lo leyera era ya en sí mismo un sello de garantía. Era un plus. Y quién sabe, y además, fíjate en qué años tendría que haber sido para que Carballo ya fuera alguien que diera un sello de garantía con su lectura. Sí, fíjate, ¿no? Que por ejemplo, algo similar, pero a la vez dispar, ocurrió con Carlos Monsiváis. En una ocasión, uno de los tantos libros que ha publicado mi querido amigo Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos, viene en la portada un logo de ese tamaño, una calcomanía enorme que dice: este libro no tiene prólogo de Monsiváis. O sea, como diciendo, lo raro es eso. Lo raro es eso, ¿no? Que no tenga un prólogo de Monsiváis. Claro. Además, por ejemplo, fíjate, Carballo pues tuvo la fortuna de haber visto, por lo menos, o haber participado, lo ignoro, en el centenario de nuestro Premio Nobel de Literatura. Y le preguntaron, en virtud de los 100 años de Octavio Paz, que qué opinaba del maestro. Y dijo, bueno, siempre lo he reconocido como un maestro, me gusta mucho cómo escribe, bueno, ya dijo todo. Sin embargo, eso no impidió que tuviéramos diferencias. Y eran unas peleas verdaderamente dignas de grabarse. Sí, claro. Porque además Octavio Paz era un hombre... Peleate con Octavio Paz. Era un hombre... Con sus argumentos. Sí, que no cedía fácilmente, ¿eh? ¿No? Aún reconociendo, piensen ustedes en el libro sobre Sor Juana o las trampas de la fe, una pelea mítica que tuvieron precisamente Octavio Paz y Antonio Latorre, siendo el más grande, sin duda alguna, sorjuanista Antonio Latorre, no aceptó del todo Octavio Paz las sugerencias que le hacían el Toñito. Claro. Entonces imagínate cómo fueron las peleas. Ese ego desbordado de... Pues claro, los talentos. Claro. La lucha de egos es impresionante, y más entre esos titanes de la literatura. Ajá. Cuéntame otra cosa, las publicaciones del maestro Carballo. Bueno. ¿No crees que está en deuda? Mira. Que estamos en deuda como país ante las pocas publicaciones que hay respecto a su obra. ¿No crees que hace falta una antología, quizás, una revisión de su obra? Yo pienso que mismo caso podríamos pensar de los libros cumbres de la literatura de Juan Rulfo.
fueron 2 obras que a lo mejor en volumen no implicaban mucho, pero su perfección es absoluta. Sin duda alguna pienso en los 20 protagonistas de la literatura mexicana como una de las grandes aportaciones para que cualquier persona pueda entender el movimiento literario de México. Creo que sí nos hace falta tener mayor presencia o mayor recuerdo de esto. Nada más que también ocurre algo, Álvaro. La crítica o la lectura de ensayos tiende a ser muchas veces no tan valorada como la tradicional literatura. Claro. Ni no tan leída. Tiende a ser muy académica. Sí, entonces la gente prefiere leer un cuento a que hagan la crítica del cuento. Claro. Una cosa que sí voy a reconocerle al maestro Carballo es que cuando hacía sus críticas, las hacía de una forma que fueran doctas para el doctor y sencillas para el de a pie. Que es otra característica más que nos da sobre un crítico de trascendencia. Claro. ¿No? La cercanía con la gente, pero a su vez la capacidad colegiada y la capacidad extrema para poder tratar un tema con sabiduría. Así es. ¿No? Estamos dedicando el programa al maestro Carballo. Estamos de regreso en la mesa. Unos segundos más y estamos por acá. La mesa. La mesa. Estamos de regreso en la mesa dedicando el programa al maestro Carballo, que falleció el 20 de abril de este año. Él nace el 2 de julio del 29 en esta ciudad, es Tapatío. Sí, es Tapatío. Estamos hablando de un titán, ¿no? De un titán que se describe a sí mismo de la siguiente forma. Soy una figura molesta, pero necesaria. Mi papel se presta más a la censura que al elogio. Y es natural, el crítico es el aguafiestas, el villano de películas del oeste, el resentido, el amargado, el ogro y la bruja de los cuentos de niños, el viejo sucio que viola a la chica indefensa, el maniático, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en pocas palabras, el que exige a los demás que se arriesguen mientras él mira a los toros desde la barrera. Si lo anterior fuese cierto, el oficio del crítico estaría más próximo al mundo de la delincuencia que a la ley de responsabilidades. Definitivamente. Y yo creo que la crítica es o debería ser una profesión como otra cualquiera, con sus derechos y sus obligaciones. Eso es lo que dice Carballo. Qué profundo y a la vez, ¿no? Sí, pero fíjate también, eso le llevó no solamente a vivir casi en estado, no puedo decir monacal en cuanto a que viviera solo, pero sí constantemente en el cuadrilátero. En una especie de isla. Sí, claro, porque además todo lo que llegaba, su trabajo era recibirlo con la espada desenvainada. Claro. Porque solamente así puedes hacer una crítica. Pero fíjate qué fuerte lo que dice, ¿no? El aguafiestas, el villano de película del oeste, el resentido, el amargado, el ogro, la bruja de los cuentos de niños, el viejo sucio que viola a la chica indefensa, el maniático. Y sí, o sea, hay mucho de eso en los críticos con minúscula. Sí. No lo podemos negar, ¿no? Y Sí, que todos tenemos un lado crítico. Nos gusta el chisme, nos gusta, no, yo lo hubiera hecho así, ¿no? Al fin de cuentas, pero vuelvo al tema. Cómo convertirse en un crítico que trascienda, que vaya más allá de la crítica nada más por criticar y que además asuma la responsabilidad, como él mismo lo dice, el derecho y la obligación de decir, de contar algo, de criticar algo, ¿no? Si partimos de Papá Borges, todo viene dado los dones. O sea que para que nosotros estemos en este momento platicando sobre Manuel Carballo, sin duda alguna alguien tuvo que haber entregado 30 monedas de plata y una bala también tuvo que haber cortado la vida del presidente Lincoln. O sea, todas las causas pudieron de alguna forma juntarse en este instante para que estemos ahorita hablando de él. Ándele. ¡Vámonos! Ya. Aquí lo... Y hablando de buena causa, sí. tenemos... hablando de cuadrilátero. Hablando de cuadrilátero. Claro, sobre todo hablando de cuadrilátero, tenemos aquí a Séptimo. No, lo impresionante era eso también, porque tal vez tú ejerzas a nivel ético, ¿no? La crítica. Sí. Pero pues ya en la cantina sí te encuentras al cuate y sí te andas ahí, oye, ¿por qué andas escribiendo mal de mí? Sí, ¿o qué te traes, no? Entonces, y es naturaleza humana. Y es natura humana, absolutamente. Claro. Sí. Y bueno, ahorita le mandamos un saludo a toda la gente que está por allá en la Rambla, Cataluña, porque el día de hoy, pues bueno, como tal se celebra el Día Internacional del Libro. Hay que recordar lo que fue el 23 de abril, pero como todo el mundo andaba ahí en diferentes balnearios o en la playa o simplemente echando por ahí la flojerita a gusto. Abaco, exactamente, pues no. O también leyendo, ¿no? Sí, que claro. sería el mejor homenaje al Día Internacional del Libro. Saludos a la gente de la Rambla Cataluña, a toda la gente de la Feria Internacional del Libro, porque se está leyendo, se van rotando, ¿no? Las batallas en el desierto del maestro José Emilio Pacheco, que bueno, como acaban de comentar, pues fue uno de los que pasó por esa tábula rasa, ¿no? Del maestro Emanuel Carballo, y bueno, también tuvieron por ahí una amistad
amistad, que eso era lo más importante, ¿no? Después de desmenuzar por ahí la obra, pues terminaban en un fuerte abrazo y, bueno, la amistad continuaba. La verdadera amistad tiene un alto grado de crítica. Totalmente. Sí, claro. Totalmente. Y bueno, también comentarles que para cerrar con broche de oro este Día Internacional del Libro con la lectura de las batallas en el desierto y en la Rambla Cataluña, a las 8:30 de la noche van a estar por acá Benito Taibo y también Javier Velasco, ¿no? Dos escritores también muy, muy interesantes que estarán analizando, platicando, charlando, conversando sobre esta conferencia titulada La ciudad y la memoria, sobre, bueno, la obra del maestro José Emilio Pacheco, en especial, pues, de las batallas en el desierto. Entonces, repito, 8:30 de la noche, ahí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en Juárez y Enrique Díaz de León. Y si no han leído Batallas en el desierto, por favor. No pueden ser mis amigos. No Sí, pueden ser exactamente, amigos. no pueden ser amigos. No aquí pueden de- ser mis amigos. Tienen de que maestro. leerlo. Y Esa es una verdadera pérdida. Y en el siguiente bloque, bueno, estaremos comentando algo que ya habíamos también puntualizado por acá, ¿no? La comezón que a veces surgen por otros lados, en el caso de la música a raíz de Café Tacuba, de cómo también el cine te acerca a la literatura, luego rebota en la música, escuchas a Leonard Cohen y luego quieres, o a Morrison y quieres saber quién fue Baudelaire. En fin, estos infinitos como ping pong, ¿no? Por todos lados. Así es que ahorita nos vemos y escuchamos. Llámenos, cualquier comentario es bienvenido. 3030 53 26, 3030 53 28. Pero bueno, por acá es el 3030 53 07. Buena tarde, ahorita nos vemos. Gracias. Hablando de las batallas, la canción esta de Tacuba, increíble. Si usted quiere leer un libro en 3 minutos, googlee las batallas Café Tacuba y entonces le va a contar ahí de qué va esta obra maravillosa del maestro Pacheco. Fíjate. También que ¿qué está pasando? Se está yendo una cantidad de escritores Sí, gigantes. son los cambios de generación. Sí, y ahora, ¿qué está pasando? ¿Hay una miopía ante el relevo? No creo que típica de cualquier cambio generacional, Sí, mira, no O- creo que sea o- una miopía tal cual. o no está pasando. No, yo pienso que sí está sucediendo algo. Tiene que, ¿no? Mira, en Guadalajara ha sucedido un milagro. Las primaveras están floreciendo. Entonces eso nos debe de indicar que algo mágico debe de ocurrir también en la literatura de nuestro país. Sí, claro, Creo yo que es la mejor prueba. claro. Lo que sí es que estos relevos generacionales no son espontáneos. Tienen que encontrar su sitio en Son la historia. generacionales. Son generacionales. Piensen ustedes en el conflicto que tuvieron Carlos Monsiváis y don Octavio Paz. Fue uno de los conflictos, no solamente A en don la Octavio nunca le gustó Monsiváis, ¿no? Lo consideraba un escritor menor, ¿o no? Lo que ocurre es que reconocía De a Monsiváis. ocurrencias, me acaba de decir Sí. el productor, claro, y lo dijo tal cual. Así sí, es. ¿no? Es un hombre de ocurrencias, no es de ideas. Y también de alguna forma para revelarlo, porque mordaz también Monsiváis como pocos y con un manejo de la ironía casi en grado Y con cum un laude, conocimiento de la cultura popular tremendo, extremo, ¿no? Y ¿no? cultura, alta cultura. Sí, sí, sí. Dijo, muy bien, Carlos Monsiváis, que soy yo, decía él, me acaba de catalogar el titán de las letras mexicanas como un hombre no de ideas, sino de ocurrencias. Dijo, lo que también se le olvida a Octavio Paz es que él lo está haciendo para generar la aprobación del público. Muy bien, si yo acepto mi papel de ocurrencia, él lo voy a poner como el boticario, porque le encanta dar la receta para el remedio. Entonces, ante ustedes el ocurrente y el boticario. Fíjate nada más hasta qué punto llegó este conflicto. Sí. Cuando ambos hombres reconocen la valía del otro, yo pienso esto, cada uno cuando tenía que hablar o que estaba frente al otro, yo los imaginaba como dos caballeros boxeadores. Ambos se ponían elegantemente los guantes Y vámonos. y sabían que cada frase del otro iba a ser un golpe. Entonces había que estar siempre a la defensiva. En este ring, ¿dónde pondrías al crítico? ¿En la campanita o el referee o el público o el que está narrando? No, haciendo como esto, ¿dónde Yo lo pondrías tú? pondría entre el referee y el que está narrando. Porque, o tendría que ser un referee narrador. Un Creo referee que sería la narrador. figura que tendría el crítico. Un referee con micrófono. Sí, claro, porque él no solamente está diciendo cómo se están generando los golpes. Decía Cortázar que la literatura era como el box. Sí. No había golpes gratis. Lo que se escriba no es nada más por llenar el espacio. Y que la novela se gana por ¿cómo se llama? Por Batalla, ¿no? rounds. Por rounds y Sí. el cuento por Por knockout. Así es. Manuel Carballo sustentaba también que, por ejemplo, para un cuento,
El cuento tiene la ventaja de que al ser breve, puedes tener una amplitud, Breve, conciso y al grano. sí, una amplitud total del texto. O sea, puedes ver el universo desde una lupa. En cambio, la novela no. Para entender la novela tienes que hacer una serie de disecciones y que al final tendrás que armar. Yo creo que en esta función del crítico tendría que ser el referee, porque no solamente va indicándonos los lineamientos de la pelea. Recuerden ustedes que en el boxeo, cuando ambos contendientes han demostrado fiereza en el ring, puede llegar el árbitro y decirles, se suspende esto y se le concede el triunfo a fulano de tal. Pero a la vez tiene que irle narrando al público lo que está ocurriendo. Muchos de los escritores no podrían haber tenido un espacio si no fuera por la voz de la crítica. Decía Salvador Dalí, que hablen de mí, aunque sea cosa buena. El chiste es, además claro, a la polémica. sí, por supuesto, porque la polémica era lo que le permitía que fuera efervesciendo. Sí, lo que le da vida. Sí, aquí lo interesante es que los críticos tienen que ejercer verdaderamente crítica inteligente y no tan visceral, que es ahí donde empiezan a hacer los desquebrajamientos, los rompimientos con la tradición, porque tarde que temprano todos caeremos en esa maledicencia. La obra tenemos que defenderla por la obra, no por las características o los vicios o virtudes que haya tenido el autor. Y eso es algo que muchas veces se les olvida. ¿Cuántas veces hemos dado cuenta en ciertos blogs de corte literario en el cual dicen, fulano de tal, no, pues sí, la novela es muy trascendente, no, pero es que el autor tiene tales vicios o le gusta tal cosa, etcétera, etcétera? Bueno, una cosa, si bien es cierto que va a permitir entender la novela y al creador, decía Javier Velasco, hablando de él, por cierto, en su Diablo Guardián, que toda obra es biográfica. Claro. O tiene algo, Por completo. algún ancla biográfica o autobiográfica. Claro, hay algo que te va a narrar, que te va a reconocer. ¿Para quién escribe un crítico? Primero, ¿para quién escribe? ¿Para el público que va a leer la obra que critica? ¿Para una especie de reto al autor? Esa es una pregunta interesante. Para Alvarito. ganarse un lugar, evidentemente, que sí, seguramente en una licuadora de oficio está todas estas razones. Sí, Pero supongo que debe haber estilos de crítica, ¿no? definitivamente. Carballo, ¿en dónde lo pones? Mira, yo en este caso pondría a Carballo que él escribía la crítica no nada más para el autor, porque esa crítica la iba a recibir de cualquier manera. Y más que había Que además confianza. ya en el caso de Carballo en algún momento era más que una crítica, una conversación. Completamente. Sabía que iba a ser leído por los autores, sabía que iba a generar una conversación además pública, Sí. no de carácter privado. Además de las privadas que han de haber sido increíbles, ¿no? Como decía nuestro las querido peleas. luchador, las peleas que han de haber tenido en cantinas, en cafés, en editoriales, en De espacios, hecho, en talleres. Emanuel Carballo, él va a reconocer aquí en esta Guadalajara que, bueno, en esa época los grandes talleres literarios eran los cafés, finalmente. Claro. En el café era el único lugar en el que podías tú coincidir con personas, con jóvenes, con ya vacas sagradas de la literatura en un mismo eje, en un mismo punto. Yo pienso que el crítico realmente hace la crítica no para las presentes generaciones, sino, ¿Crees? no, creo que lo hace para futuras generaciones. Si hay alguien que quiera debatir Llame ya. la conversación, llámenos. Todavía tenemos un bloque más. Estamos de regreso en la mesa. La mesa. La mesa. Estamos de regreso en la mesa, un programa dedicado al maestro Emanuel Carballo, que recientemente falleció y que nos deja una obra crítica importantísima para la literatura mexicana, sin duda importantísima. Les quiero participar, que salió ya la segunda, el número 2 de la revista de Cultura, de la Secretaría de Cultura Jalisco. Búsquenla porque es gratuita, está prácticamente en toda la ciudad se la pueden encontrar, Sí, ¿no? En todo el sí, estado, sí, porque así también la hacemos llegar a las diferentes regiones del estado. Esta es la portada dedicada a Porter, este músico de norteamericano extraordinario de jazz, que es uno de los invitados al Festival de Mayo. Búsquenla. La pueden buscar también en internet. Aquí escribes, ¿verdad? Ándale, A levantar el rating también. Eso, muy Sí, bien. pues ya muy ves, bien. pues, Nos están invitando a todos lados para levantar el rating. Oye, hablando de revistas, ¿no? Sí. De la revista que fundó junto con Carlos Fuentes
Manuel Carballo. Sí, de las cosas que Manuel Carballo, sin duda alguna, adoctrinó al México en las revistas literarias, es que se encargó de descubrir talentos. Tan es así que en una ocasión fue Manuel Carballo el primero que va a hacer un reconocimiento público y quiso publicar al poeta Ernesto Flores. Ah, mira, hablando de don Ernesto Flores, ¿se acuerdan que les dedicamos el programa pasado Anterior a hablar de él? al maestro Flores? ¿Dónde pongo? Ahí les va, ahí está. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de este libro extraordinario y que nuestro querido amigo Samuel Gómez Luna nos prometió traernos? Cumplió. Así soy yo. Oye, entonces Carballo en esta revista hace mención del maestro Flores y él es el primero que lo reconoce. que lo eleva al nivel de poeta. Sí, de hecho decía el maestro Flores que estaba él desayunando en la casa de asistencia en la cual se encontraba y que mientras estaba dándole el sendo sorbo al vaso con leche, llegó el joven Carballo, desde siempre impetuoso y con unos arranques buenos, y prácticamente desde la puerta gritó que si ahí vivía el gran poeta Ernesto Flores. Y decía Flores que prácticamente la leche la tuvo que aventar por la nariz, porque no esperaba ese reconocimiento. Y De Carballo. en primer lugar, ¿quién eres tú? Sí, primero, a ver, Primero, ¿quién eres tú? ¿con qué derecho me llama usted poeta? Y en segunda instancia, ¿por qué me dices que soy poeta? Además, recordemos que el maestro Flores era un hombre que le gustaba el silencio, el anonimato hasta cierto punto, no le gustaba tanto el aplauso, ese reconocimiento. Entonces, creo que lo que hizo Carballo fue importantísimo en las letras, porque va a ser oficialmente la primera revista literaria crítica. Crítica. Anteriormente se había revistas literarias, siempre han existido, hay Ajá. que decirlo, siempre han existido. Claro. Sí, pero Que no están una... más del lado de la literatura de ficción, cuento, Exactamente. novela, ensayo. Lo que consideramos la literatura Pero no crítica. tradicional, vamos a llamarle, Ajá. pero no crítica. Entonces, Manuel Carballo, con este ejercicio de Fuentes, Sí. que por cierto también tuvieron muchas dificultades y una El gran señor amistad Fuentes también temperamental. por completo, y decía inclusive Carballo, que si no militaban en las mismas ideas políticas, tampoco militaban en los mismos círculos de la burguesía, el que entendió, entendió. Ándele, claro. Entonces, espérame. Tú tienes tu forma de ver el mundo y yo tengo otra que puede ser interesante o no, pero es mi forma de ver el mundo. Claro. En esta primera Entonces había un revista... contrapunto, una especie de Claro. contrapunto en la revista, que no por nada ha sido una de las revistas más importantes y más Sí. relevantes de la historia de la Una revista revista crítica, mexicana. Crítica. donde vamos a encontrar a alguien que no tiene empacho de decir, ¿saben qué? Tal poema, francamente, no tiene la misma solidez que la obra de fulano de tal. Acuérdate que siempre han existido, al menos en los hitos de la literatura mundial, aquí sí me atrevo a decirlo, ciertos mitos que se van construyendo, y que una persona públicamente, y pienso en don Gabriel García Márquez, que diga, a mí no me gustaba don Gabriel García Márquez cómo escribía, automáticamente cae el anatema sobre esa persona. Claro, ¿Cómo te atreves tú a decir eso? claro. Manuel Carballo no tenía miedo en hacerlo. No, pues no. Y lo ejercía con total impunidad, que eso es algo no solamente reconocido, sino admirable. Claro, totalmente admirable. ¿Sí? ¿Qué hay publicado de Carballo? Mira, Tú te acabas de encontrar este en 20 pesos, me acabas de platicar. así es, y no es Este que broma, se lo acaba de encontrar. Mira en 20 nomás, pesos. chulada, 20 pesos, ahí está. ¿Dónde te lo encontraste? Precisamente en la Feria del Libro La Rambla Cataluña, Ah, de la que nos acaba de invitar Séptimo. Historia de las letras mexicanas en el siglo XIX de don Manuel Carballo. Ándele. Yo el primer texto con el cual tuve acercamiento con el maestro Carballo fue el de 20 protagonistas de la literatura mexicana. El segundo de ellos fue precisamente con la primera parte de sus memorias. Y de hecho ahora con el lamentable fallecimiento del maestro se acaba de anunciar que se va a presentar el libro. Tiene un título similar a este, de estos párrafos que nunca publicaré, una cosa por el estilo, que viene una serie de tanto anécdotas como ensayos, críticas, cuentos, y presumiblemente dicen que inclusive hasta poesía. Otra faceta importantísima de Carballo fue como cuentista. Y también como cuentista, eso sí será muy interesante que pudiéramos conseguir su obra reunida, porque no fue una obra en cuento muy vasta. Claro. ¿Existirá? No. Debe de existir, ¿Sí? debe de existir. Nada más que hay que hacer siempre el trabajo de Sherlock Holmes Claro. y andar tras la búsqueda de ellos. Porque además escribió muchísimo. Sí, no. Escribió muchísimo. Y además dictaba conferencias que era un contento. Sí, no, o sea, me lo puedo imaginar. Entonces, Díganos y luego usted. También se agradece que en las entrevistas
Pues como decían los antiguos, ¿no? Pues se hablaba en cristiano, porque luego hay varios Sí. críticos que, ay, Dios mío, Era a accesible. ver, espérame, déjame ir al diccionario. ¿Qué dijo? Lo que hablamos. Sí, claro. Y la prosa clara también. Entonces Sí. también ahí tiene un valor de divulgación, Claro. literalmente en la palabra de divulgare, ¿no? Para los que somos del vulgo, pues entendamos perfectamente de qué se trata. Y vamos a hacer una tomita. Mira, parecía que traías barba ahorita que... ¿Ah, sí? mira, ¿Ah, sí? póntelo. Dije, ¿qué pasó? Mira, ya le salió por ahí. Ahí está. Con todo respeto a la gente ahí de diseño, de Secretaría de Cultura, qué bonito les quedaron, miren. Ahí está. Muy bien. Don Venustiano Carranza. Sobre la cuestión de los críticos, ¿ustedes creen que la canción es literatura o es canción? Porque varios críticos dicen, no, a ver, Agustín Lara no es ni poeta ni nada, él hacía unos boleritos, unas canciones muy bonitas. Bob Dylan, ¿cuál poeta ni nada? Él hace rolas, ¿no? Y ahí están los críticos, ¿no? Dándose de golpes.